apostolado. ¿Qué estamos haciendo, por favor? Es lo que se reclamaba con evidencia de un fuerte dolor en el pecho. Lejos de poder calmarla, fue otro amigo que estaba allí, un poco más frío, tomó el guante, logró convencerla que de su falta de responsabilidad por lo que había vivido con mucho dolor, pero no fue un convencimiento, sino solo una pequeña calma temporal. Yo la conozco y reservo su nombre, pero sé que se mezcla entre los humildes y los ayuda, que tiene ningún problema en sentarse en un adobe, compartir un guiso con ellos, es decir, sabe lo que es la pobreza. Pero esto fue más allá, era evidente que lo vivido había golpeado fuerte, y quizás ese cúmulo de poder hacer poco la había destruido un poquito más, ¿no? Al salir escuché una directiva: hagamos todo lo que podamos para calmar la pobreza. En lo personal me hizo reflexionar mucho, porque acá en el estudio hablamos de pobreza y por ahí hasta hacemos chistes respecto a los pobres, y quizás no tomamos en serio las consecuencias que trae la pobreza. Esto me llevó a mí a leer mucho, a escuchar muchas conferencias en estos últimos días, a investigar algunas cuestiones. Escuché mucho a un economista que lo respeto mucho por sus cuestiones y análisis objetivos, como Roberto Kachanowski. Escuché algunas conferencias del intelectual de la educación, a quien hemos tenido el honor de entrevistar, como es Alieto Guadañi. Sí, ha hablado con nosotros de este tema, nos ha explicado algunas cuestiones. Y digo, también mezclé algunos índices que tienen que ver con el INDEC, algunas conferencias brillantes que nos brinda el sistema TEDx sobre este tema, y he tenido algunas charlas con profesionales de la medicina, porque ahora les voy a contar por qué. Antes que nada, que voy a aclarar que en los números que voy a dar, indigencia la hago igual que pobreza, porque si no vamos a entrar en números distintos, ¿no? Cuando María Eugenia Vidal hace poco, creo que ayer lo comenté, dijo que los chicos pobres no van a la universidad, surgieron allí muchos ataques por parte de los contrarios, es decir, fundamentalmente los kirchneristas, tratándola como una niña oligarca que no sabe lo que es la pobreza. Pero en realidad, esto no fue más que el mismo juego de siempre. Si vos decís algo de un lado de la vereda política, el otro de enfrente te pega. Y lo que quiero decir, que en el 2007, cuando tomaron esta decisión de no medir más la pobreza, una decisión estúpida, rayana en la barata delincuencia, dejaron de medir profesionalmente y como consecuencia mostrar los índices certeros de la pobreza en Argentina, que es una guía para tomar medidas concretas. A ver, voy a poner punto de partida en lo que voy a analizar la última medición. La última medición, para tratar de ser objetivos. En síntesis, hay un 30% de pobres en la Argentina. Es, por cierto, muy preocupante. Pero es extremadamente más preocupante si decimos la otra realidad, y es que el 50% de los niños argentinos son pobres. El 50% de los niños argentinos son pobres. Este es real, ¿no? Estadística. Allí está el problema para todos estos que se llenan en la boca de futuro y para los que niegan el pasado. Existe además una realidad objetiva estadísticamente, comprobado estadísticamente. Los pobres tienen un promedio de 4/5 hijos, mientras que los ricos no alcanzan a un promedio de 2 hijos por pareja. No estoy evaluando si está bien o estoy mal. Quiero hacer una proyección. Estoy dando número estadístico real. Si mantenemos una de las variables constantes, esto es economía, por ahí Alberto en algún momento podrá explicarla con mayor exactitud, pero es una variable económica. Digo, si una de las variables se mantiene constante, es decir, ¿cuál es la variable que se mantiene constante? Si los argentinos nos mantenemos quietos y dejamos que la pobreza avance sin hacer nada, en tan solo 60 años, el nivel de niños pobres va a llegar al 75% de los niños argentinos. En 60 años, el 75% de los niños argentinos van a ser pobres. Ahora, esto lo traslado al ámbito de las acciones y resultados. El gobierno anterior aumentó considerablemente el otorgamiento de subsidios personales como la asignación universal por hijo, que en vez de regular para mejorar, lo que hizo es nivelar hacia abajo de manera considerable. Es decir, hizo que nacieran más niños pobres. Está claro, ¿no? Es directamente proporcional el otorgamiento de asignaciones a la cantidad de nacimientos de niños de madres pobres. Ahora analicemos las consecuencias. El ser humano marca su nivel de inteligencia en los primeros 5 años, en donde la variable nutricional tiene un componente muy importante.
Al preguntar a algunos profesionales médicos amigos, me cuentan situaciones muy dolorosas. Por ejemplo, si el nivel de nutrición de la madre durante el embarazo no es el adecuado, el niño al nacer ya está marcado con una capacidad intelectual más baja y que después no se recupera por más que el niño tenga buena nutrición. Esto produce que la corteza cerebral sea menor y que la superficie gris, la de la inteligencia, sea considerablemente de menor volumen, ergo, menos inteligente. O sea, un coeficiente intelectual menor, si quiere escucharlo de otra manera. Entonces, podremos advertir que el futuro que se nos presente es bastante malo y, por supuesto, es hora de sentarse a diseñar un trabajo en serio. Permítanme utilizar un término bajo cuyo paraguas se instalan muchas acciones de subvención personal que no logran más que alimentar la pobreza, tal como lo es el caso de las asignaciones otorgadas bajo ese falso concepto de justicia social. Esta solidaridad tiene detrás un componente muy oscuro que es alimentar la pobreza. Esto es, la asignación no hace más que alimentar la pobreza, porque si a una mujer pobre le permito que tenga 10 hijos que serán malnutridos, estoy dándole a la sociedad 10 personas que tendrán un coeficiente intelectual más bajo y por lo tanto estoy alimentando una sociedad con menos capacidad de desarrollo y crecimiento. Pero cuidado, a ver, que se escuche bien, el problema no son los pobres, sino los ricos que tienen la posibilidad de gestionar las acciones que deciden el presente y futuro de la sociedad. Y en este caso, no me refiero a los ricos miembros de la oligarquía, por utilizar los nombres kirchneristas. Me estoy refiriendo a los ricos que, por ejemplo, en la gestión presidencial anterior, no hicieron absolutamente nada más que entregar más pensiones o asignaciones, con lo que incrementaron la pobreza y el nacimiento de los niños pobres. Las medidas a tomar deben ser muy conscientes. Desde un extremo, por ejemplo, el chino, ¿se acuerdan? China prohibió el nacimiento de 2 niños en el campo y 1 en la ciudad. Lo que permitió, veamos los resultados, reducir la pobreza de un 25% a un 3% que tiene en la actualidad. Entonces, hoy tiene una mejor sociedad para todos los chinos. O por otro lado, trabajar en serio en la nutrición y salida de la pobreza estructural que tenemos. Pero para esto último debemos tener algunos reconocimientos. Y el primer reconocimiento que debemos hacer es que somos un país pobre. Nosotros nos jactamos en decir que nuestros recursos naturales, que nuestra soja, el trigo, el maíz, nos hacen un país rico. ¿Saben qué? Es una mentira. Queridos amigos, la agricultura solo forma parte del 3% del mercado mundial. Solo forma parte del 3% del mercado mundial. La mayor parte la forman los servicios, es decir, lo que genera el intelecto, lo que genera la inteligencia. Debemos darle valor agregado a la inteligencia. Ahí tenemos el grave problema. Si tenemos cada vez más niños pobres que científicamente comprobado tienen menos desarrollada su materia gris, difícilmente podamos lograr ese ansiado aumento del conocimiento. Por lo tanto, la Argentina está en una espiral vicioso. Hagamos algo urgente. Pero también en este reconocimiento de país pobre debemos dejar, y lo digo con todas las letras, dejar de brindar soluciones gratuitas a los vecinos. Ya basta de permitir que los paraguayos, bolivianos, etcétera, vengan a estudiar gratis. Son casi el 40% de nuestros estudiantes o los estudiantes de las universidades. Y por supuesto también que vengan a operarse gratis y que los pobres argentinos tengan que subsidiarlos. Suena muy duro lo que dije, pero hasta en el mismo momento en que lo digo se me parte el corazón y se me hace trizas la piel, pero no hay otra manera. Debemos reconocer que somos pobres, debemos saber que con la pobreza no podemos jamás crecer como sociedad. Debemos reconocer que las madres pobres paren niños que tendrán un bajo nivel intelectual. Debemos saber que en no más de 60 años, si seguimos igual, el 75% de nuestros chicos serán pobres. Debemos saber que no es justicia social permitir que una madre pobre tenga 10 hijos. No sigamos siendo inconscientes, por favor.